Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como siempre, vamos a sumergirnos en el fascinante, a veces turbulento y siempre intrigante mundo de las celebridades. Y para ser más precisos, vamos a hablar sobre un tema que sé que mantiene a muchos de ustedes pegados a la pantalla: las idas y venidas, los giros inesperados y las complejas dinámicas de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya sé que muchos de ustedes son fanáticos de esta pareja, o al menos de la química que tenían, y la verdad es que era innegable. Así que prepárense porque les traigo toda la información que he podido recopilar, los chismes, los rumores, las sutilezas y mis propias opiniones sobre el asunto. Así que quédense hasta el final, porque les prometo que este vídeo estará lleno de detalles jugosos y análisis exhaustivos. Y hablando de quedarse, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Ayúdenme a crecer esta comunidad, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y así siempre estarán al día con lo último del mundo del entretenimiento y por supuesto, de Kerem y Hande. Ahora sí, empecemos. Bueno, para ponerlos en contexto, y para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos de renombre internacional. Con sus talentos, su carisma y por supuesto su atractivo visual, se han ganado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, o Senkalkap en turco, una comedia romántica que además de catapultarlos a la fama, les regaló el amor. La química entre ellos, como mencioné antes, traspasó la pantalla de manera evidente. Era palpable, eléctrica y contagiosa. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público, no solo en Turquía, sino en Latinoamérica, Europa y en muchas otras partes del mundo. Su relación fue muy mediática, y por un tiempo parecía que todo era perfecto. Fotos juntos, declaraciones de amor llenas de romanticismo, viajes románticos a lugares exóticos, todo un cuento de hadas digno de la realeza de Hollywood. Los fans enloquecían cada vez que veían una nueva foto, un nuevo vídeo, una nueva declaración. Las redes sociales se inundaban de comentarios de apoyo, de cariño y de la esperanza de que su amor durara para siempre. Incluso se llegó a especular sobre planes de boda y de un futuro juntos a largo plazo. Lamentablemente, como suele suceder en el mundo del espectáculo y en la vida en general, las cosas no siempre duran para siempre, y después de un tiempo, que a algunos les pareció breve, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans con el corazón roto, desconcertados y con un sinfín de preguntas sin respuesta. Los comunicados fueron escuetos, ambiguos, y no aportaron mayores detalles sobre las causas de la ruptura. A partir de ahí, como era de esperarse, empezaron a surgir muchos rumores, especulaciones, y obviamente, la curiosidad sobre qué había pasado realmente y cómo estaban lidiando con la situación. Las teorías de los fans eran variadas y, en algunos casos, descabelladas. Algunos culpaban a terceros, otros a las agendas apretadas de los actores, y otros simplemente aceptaban que el amor a veces llega a su fin. Ahora, ¿por qué este vídeo? Porque recientemente ha habido una decisión importante tomada por Hande Erçel, y como era de esperarse, la reacción de Kerem Bürsin, o la falta de ella, es algo que todos, o al menos muchos de nosotros, queremos analizar y debatir. ¿De qué decisión estamos hablando? Bueno, Hande Erçel, en un movimiento que ha sorprendido a más de uno, ha tomado una decisión muy importante en su vida profesional. Se trata de un nuevo proyecto, una nueva oportunidad que, según fuentes cercanas, podría cambiar el rumbo de su carrera y llevarla a nuevas alturas. Y es que en este competitivo mundo del entretenimiento, cada decisión, cada proyecto, puede ser clave para la trayectoria de un actor. No voy a entrar en detalles específicos sobre el proyecto en sí, ya que eso merecería un vídeo aparte, y la información sobre el mismo es aún escasa. Lo que sí es relevante para nuestro tema es la forma en que Kerem Bürsin ha reaccionado ante esta noticia. ¿Estaba feliz por ella? ¿Le dio igual? ¿Qué clase de sentimiento predominaba? ¿Hay algún indicio de que este nuevo proyecto genere algún tipo de emoción en Kerem? ¿Es posible que la relación entre ellos, que alguna vez fue tan visible y apasionada, se haya transformado en algo más complejo? Para entender mejor la situación, tenemos que analizar un poco la dinámica de la relación entre ambos después de la ruptura. Si bien no han habido declaraciones directas y explícitas de ninguno de los dos sobre el otro, sí hemos visto ciertas pistas en redes sociales, entrevistas y en el comportamiento de ambos en eventos públicos. Por ejemplo, en los primeros meses después de la separación,
la situación parecía ser tensa y difícil. Hubo un tiempo en el que se evitaban a toda costa, incluso en eventos donde coincidían, y es que el destino a veces es caprichoso. Era como si quisieran evitar cualquier encuentro, cualquier contacto visual, cualquier roce. Se entiende que es un momento delicado, y es difícil sobrellevarlo con la presión mediática. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban cada movimiento, cada gesto, cada expresión facial. Las revistas del corazón y los portales de noticias del mundo del espectáculo se alimentaban de cualquier indicio de interacción, de cualquier detalle que pudiera alimentar la especulación y generar más noticias. La separación era reciente y la herida aún estaba abierta. Era natural que ambos quisieran protegerse y mantener una distancia prudente. Después, poco a poco, parecieron empezar a relajar un poco las cosas. Empezaron a asistir a los mismos eventos, pero sin interactuar directamente. Se mantenían a distancia, pero al menos ya no parecían huir despavoridos como si fueran perseguidos por fantasmas. Era como si hubieran llegado a un acuerdo tácito de respeto mutuo, de civilidad, de saber que en el mundo en el que se mueven, inevitablemente se cruzarían una y otra vez. Las alfombras rojas, las fiestas, los estrenos de películas y series, los desfiles de moda, todos estos eventos son parte de su vida profesional, y evitarlos por completo sería prácticamente imposible, e incluso perjudicial para sus carreras. El tiempo, como dicen, es el mejor remedio, y poco a poco, la intensidad de la separación fue disminuyendo. Y ahora, llegamos al punto clave. La decisión de Ande y la reacción de Kerem. Según la información que he recopilado, y basándome en diferentes fuentes confiables, la reacción de Kerem Bürsin ha sido interesante, como dije al principio. Por un lado, no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. No ha salido a decir nada en sus redes sociales, ni ha dado ninguna entrevista donde hable directamente sobre el tema. Eso, por supuesto, ha alimentado la especulación y la intriga. ¿Por qué no dice nada? ¿Es porque no le importa? ¿O es porque tiene algo que ocultar? ¿O simplemente porque prefiere mantener su vida privada, y la de Ande alejada del ojo público? El silencio, en este caso, puede ser interpretado de múltiples maneras. Algunos lo ven como una señal de indiferencia, otros como una muestra de respeto, y otros como una estrategia para evitar alimentar el morbo y la especulación. La verdad, como siempre, podría estar en algún punto intermedio. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si bien no ha habido declaraciones directas, sí hemos notado ciertas sutilezas, ciertas indirectas que para los más observadores pueden revelar mucho. Por ejemplo, Kerem ha sido visto en algunos eventos públicos donde ha coincidido con amigos en común de Ande. Y según testigos, se le ha visto sonriendo, incluso bromeando, lo que sugiere que al menos no guarda rencor ni resentimiento. En el mundo del espectáculo, estas pequeñas señales pueden ser significativas. Demuestran que a pesar de la ruptura, la cordialidad y el respeto pueden permanecer. Además, en una entrevista reciente a Kerem le preguntaron sobre los futuros proyectos de Ande y su respuesta fue ambigua. No dijo nada malo, pero tampoco la felicitó directamente. Simplemente respondió con una sonrisa y diciendo que le deseaba lo mejor en todo lo que emprenda. Esta respuesta, aunque cautelosa, no es necesariamente negativa. Podría interpretarse como una muestra de apoyo velada, o simplemente como una forma de mantener la neutralidad y evitar alimentar los rumores. Analizando todo esto, ¿qué podemos concluir? Pues que la situación es un poco más compleja de lo que parece. No creo que Kerem Bürsin esté amargado ni molesto por la decisión de Ande. Al contrario, parece que la respeta y que le desea lo mejor en su carrera. Pero al mismo tiempo creo que hay cierta distancia, cierta cautela. Quizás porque la herida de la ruptura todavía no ha sanado del todo, o quizás porque simplemente han decidido tomar caminos diferentes y mantener sus vidas separadas, aunque se muevan en los mismos círculos. La industria del entretenimiento es un mundo pequeño, y es inevitable que se crucen en eventos, proyectos o colaboraciones. Lo importante es que a pesar de todo parece que entre Kerem y Ande hay una relación de respeto y de cordialidad. Y eso en el mundo del espectáculo ya es mucho decir, sobre todo cuando una ruptura amorosa ha sido tan pública. Quiero ser muy claro aquí. No soy adivino ni tengo una bola de cristal. Todo lo que les estoy contando es producto de mi investigación, de la información que he recopilado, y de mis propias interpretaciones, basadas en lo que he visto y escuchado. Intento, como siempre, ser lo más objetivo posible,
aunque es inevitable que mis propias emociones y mi percepción influyan en mis análisis. La subjetividad es inherente a la experiencia humana. Lo importante es que a pesar de la especulación y de los rumores, parece que entre Kerem y Hande existe un acuerdo tácito de respeto y de no agresión. Y eso, en un mundo tan mediático y competitivo, es un gran logro. Demuestra madurez, profesionalismo y quizás un cariño residual que, aunque no se manifieste públicamente, podría existir en lo privado. En definitiva, la reacción de Kerem Bürsin a la decisión de Hande Erçel ha sido discreta, pero no por eso menos significativa. No ha habido explosiones públicas, ni declaraciones incendiarias, ni desplantes ni ataques. Solo sutilezas, sonrisas, y un deseo de que cada uno siga su camino. Y aunque no sabemos a ciencia cierta qué pasa por sus mentes, sí podemos estar seguros de que ambos están enfocados en sus carreras y en seguir adelante con sus vidas, cada uno por su cuenta, pero con el respeto mutuo como base. Ambos actores, independientemente de lo que el futuro les depare en el ámbito sentimental, han demostrado ser profesionales ejemplares. Han sabido lidiar con la fama, con la presión mediática, con las expectativas del público y con las complejidades de sus propias vidas personales. Han sabido mantenerse relevantes y seguir cautivando a sus fans con su talento y su carisma. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que les haya servido para tener una mejor idea de lo que está pasando entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ven, el mundo del entretenimiento siempre nos depara sorpresas, y esta no ha sido la excepción. La vida de las celebridades como la nuestra está llena de altibajos, de momentos de alegría y de tristeza, de éxitos y de fracasos. Lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y seguir adelante con determinación y optimismo. Quiero agradecerles enormemente por haberse quedado hasta el final. Espero que la información les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la situación. ¿Creen que Kerem y Hande son amigos? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿O creen que lo mejor es que cada uno siga su camino por separado? ¿Qué predicciones tienen para el futuro de sus carreras? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus predicciones. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí y para la comunidad. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de las últimas novedades. Y por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre el mundo del entretenimiento, las celebridades y por supuesto Kerem y Hande. Active la campanita de notificaciones para no perderse ningún detalle. Muchísimas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.